a ver, nuestro país es un país de conflictos, ¿no? Por ejemplo, en el boletín de septiembre, la Defensoría del Pueblo se daba cuenta de 189 conflictos sociales, 142 activos y 47 latentes, que están diseminados a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas veces no nos enteramos, ¿no? Por este asunto centralista, no nos miramos el ombligo muchas veces, pero en regiones pasa, hay conflictos de diferente naturaleza y claro, se vuelven mediáticos cuando ya la violencia entra a tallar. ¿Qué es lo que ha pasado en Ica? Ahora, hay varias preguntas respecto a lo que está sucediendo porque pareciera una protesta atípica. ¿Por qué? Porque no se pueden identificar las cabezas, los líderes, y hasta podría compararse en ese sentido con las protestas que hace poco hubo aquí en Lima Capital, donde no se identificaban a líderes de la protesta, ¿no? Entonces, ¿con quién se sientan a conversar los representantes del Ejecutivo? Por un lado. Y por otro lado es, ¿acaso no se vio venir esta situación o es que la crisis política, ¿no?, como a todos nos mareó y quienes debían saber, entender lo que estaba sucediendo en Ica, pues simplemente no la vieron? Vamos a conversar con el doctor Paul Roca Gastero, especialista en conflictos. Él es consultor y docente del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Roca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mabel. Gusto de estar contigo y de compartir este espacio con los oyentes y los televidentes. Muchísimas gracias. Queremos entender qué es lo que está pasando en Ica. Y la primera pregunta es esa. ¿Acaso no se sabía qué era lo que estaba pasando, que había un caldo de cultivo que podía terminar en esta situación? ¿Quiénes son los encargados de vigilar estos conflictos y en todo caso, alertar de lo que puede suceder? Bueno, muy interesante la pregunta. En principio, Mabel, tenemos que tomar conciencia de que a veces hay conflictos que están en estado latente, es decir, están en una incubadora, pero de pronto estos pueden ser activados. Y dentro de esta activación, acuérdate que estamos en un momento de crisis económica, un tema de pandemia, un tema de inestabilidad, y que bueno, a veces las organizaciones o los grupos no tienen cómo canalizar sus reclamos. Y de pronto no tienen cómo canalizar sus reclamos porque no están organizados. Uh-huh. Y en ese sentido es muy importante que se instale un espacio de diálogo, ¿no? Dar inicio a un proceso de construcción de confianza, pero sobre todo tener algo que tú mencionaste, tener un diagnóstico rápido, actual, de la situación de los trabajadores agrarios en el sur y ver el cumplimiento de las mismas. Se tiene que tener un mayor esfuerzo de los actores involucrados en identificar la problemática, ¿no? ¿Cuáles son las causas de este conflicto? Y alternativas de solución en las principales preocupaciones. Pero al no estar organizado, quienes protestan, quienes exponen sus demandas, ¿no se hace más difícil el diálogo? Porque hoy, por ejemplo, desde muy temprano, conversamos con la policía, conversamos con SUNAFIL, conversamos, nuestro reportero ha ido hasta el lugar, y en la misma mesa de diálogo, ¿con quién conversan? ¿Quién representa a los trabajadores de la agroexportación? Y no se identificaba a nadie. Y estamos acostumbrados a ver los líderes de los gremios, ¿no? Los líderes sindicalistas. Ellos parece que tienen una imagen muy difusa, si es que no se han borrado, ¿no?, de esta situación. De hecho, Mabel, el caso que hablas de trabajadores que se dedican al agro y de esta circunstancia que estás mencionando lo hace mucho más complejo, porque son trabajadores, en muchos casos de temporada, que son contratados por espacios de tiempo durante el año y que después ya no tienen un vínculo con la empresa que los contrata. Eso son trabajadores que no solamente están en una sola empresa, sino que migran de empresa en empresa. Y por esa razón lo hace mucho más complejo el tener una representatividad. Y efectivamente, no tener una representatividad, una legitimidad que identifique a los trabajadores, dificulta el proceso. Y es por eso que se tiene que ayudar a ellos a poder identificar a estos representantes que los puedan liderar y que puedan validar más adelante y sostener un acuerdo, ¿no? Recordemos que lo más importante en estos momentos es lograr un consenso y definir muy claro los puntos que tienen ellos de pedidos, que no sean difusos. Si tú le preguntas a uno, de pronto te dice,
una cosa, de pronto le preguntas a otro otra. Ese es el problema que parece se ha presentado. Pero quienes... Son intereses distintos también de los grupos. Hay gente que quiere trabajar, hay gente que no quiere trabajar, hay gente que está reclamando pero no está trabajando en estos momentos. ¿Me explico? Entonces son diversos intereses dentro de un mismo gran grupo. Pero más allá de todo eso, es como que hay una sensación generalizada, ¿no? ¿Por qué la desigualdad? Y creo que ese podría ser el tema de fondo, porque sí, las agroexportaciones han aumentado en un 800% en los últimos años. Sí, se han aumentado los sueldos de los trabajadores, pero la desigualdad se sigue manteniendo. Sí, hay trabajo en Ica, pero la desigualdad se sigue manteniendo. Entonces, el punto a abordar sería por qué está sucediendo eso y cómo es que se soluciona. Y ahí has dado, por eso mencionaba, y a raíz de lo que tú preguntas, te confirmo un dato. Para eso se tiene que hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Hay muchos reclamos que están habiendo. Yo he notado una lista de reclamos que es contrato digno al trabajador, cese al maltrato psicológico, acoso laboral, contratación directa con el empleador sin intermediarios, precio justo al trabajador por destajo, contrato directo, pago mínimo de un jornal de 60 soles, pago doble por trabajar por domingos y feriados. Fíjate, bonificaciones de acuerdo a la ley, fiestas patrias y Navidad, pagos de CTS, y muchos temas de pronto ya están incluidos, ya están resueltos, pero no existe, como tú mencionaste, una unidad de criterio, y se juntan varios, van pegando algo y van construyendo un petitorio que de pronto se vuelve más grande. Sin embargo, fíjate, como decíamos, lo más importante es ayudarlos a identificar a través de un diagnóstico rápido de cuáles son las causas de la problemática en general de los trabajadores allí en la zona, y poder tener que definir alternativas de solución que sean viables en un corto y mediano plazo, porque si no, de esta manera el conflicto va a seguir ahí en esa zona, y se tiene que atacar el tema de fondo, ¿no? Pero quienes tampoco están muy organizados, doctor Roca, son los miembros del Ejecutivo, ¿no? Pareciera que los hubiesen agarrado así como... No sé, no han tenido la rápida reacción como para poder llevar ese diagnóstico y soluciones, no han querido conversar con ellos. Y mire qué interesante, conversaba yo con uno de los manifestantes y ellos estaban muy molestos que hayan ido congresistas, porque dicen que los congresistas no los representan. O sea, esta crisis política también se ha extendido, ¿no?, a este ámbito. De hecho, la gente ahora lo que quiere es concentrarse en la solución de sus problemas y no quiere ser utilizada de manera mediática en beneficio de alguno u otro partido. Entonces, porque quieren concentrarse en una solución. Y a eso me refiero. O sea, tenemos que encontrar cuáles son las verdaderas causas de la problemática que se está planteando. Te he mencionado algunas de las que se están mencionando: reparto de utilidades, transporte de ida y vuelta al campo, contar con un seguro de salud. O sea, hay muchas cosas que están diseminadas, pero que son una suma de cosas que, revisando la normativa, se dan en teoría en el trabajo del campo. Pero de pronto hay que tomar en cuenta también que no hay empleadores formales que cumplen con todas las condiciones que establece la normativa, y de pronto hay escenarios también de empleadores que no le están cumpliendo. Entonces tendremos que diferenciar de uno y de otro. Y ese es el punto, como te decía, un diagnóstico real, un diagnóstico certero, que permita trabajar en soluciones que sean consensuadas por las partes. Y repito, ahorita lo más importante es la recuperación de la confianza. Cuando no tienes confianza entre los actores que están interviniendo, los acuerdos se demoran en llegar, porque existe ese primer rechazo. Y hay que ser muy empáticos, tenemos que utilizar en estos casos un lenguaje empático, un lenguaje que invite al diálogo, ¿no? He escuchado algunas declaraciones por parte de algunas personas que lamentablemente en el lenguaje podrán tener algún tipo de carga emocional, pero si no invita al diálogo el lenguaje utilizado, pues eso genera mucho más rechazo. Y evidentemente en un clima de conflictividad lo que tenemos que hacer es tender puentes para encontrar las verdaderas causas y de esa manera poder encontrar las soluciones. Y como dijiste desde el inicio, es importantísimo poder ayudar a este grupo de trabajadores a que puedan tener líderes, que puedan tener representatividad para que de esa manera los acuerdos que sean asumidos puedan ser respetados por
todos los integrantes. Y para terminar, que quizás sea lo más difícil de combatir, la corrupción, ¿qué tan presente está en los conflictos sociales? En este caso, ya que hablaba de confianza, los trabajadores no confían en los miembros de SUNAFIL, porque ellos mismos dicen que, son sujetos de corrupción, ¿no? Que los empresarios les dan dinero y que por eso no fiscalizan como deberían fiscalizar y de esa manera no se sienten ellos protegidos y que por eso tampoco hay tantas denuncias ante SUNAFIL porque consideran que es finalmente un saludo a la bandera. Sí, en general, toda persona que no está de acuerdo con algo puede tender a especular, pero lo más importante es que sí existen mecanismos para hacer denuncias. Lo que sí estoy convencido de ello, que el Ministerio de Trabajo va a poner especial énfasis en estas fiscalizaciones. ¿Por qué? Porque va a ser parte de lo que te mencionaba al inicio, tener un diagnóstico certero de las causas. O sea, si hay algún tipo de ruido hay que despejarlo, hay que aclararlo. Si hay un tema de falta de comunicación e información hay que brindarlo. Lo que no puede ser es mantenerse en una situación de conflicto por falta de comunicación, falta de información, por no haber identificado adecuadamente y a tiempo las causales de los conflictos. Si nosotros ni siquiera podemos identificar las causas de los conflictos, ¿cómo vamos a poder encontrar las alternativas de solución? Y si no encontramos los líderes que puedan representar a todo este grupo, pues hace mucho más complicado el tema de la sostenibilidad de los acuerdos. Doctor Roca, le agradecemos mucho por estos minutos. Esta sin duda es una prueba de fuego para el gobierno del presidente Sagasti. Vamos a ver qué tan rápidos son esos reflejos para poder llevar a buen puerto esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel.